Para ello tenemos que preguntarnos cuáles son las funciones que cumple el hígado, ¿no? Más allá de que por ahí uno dice, pero doctor, ¿no sería importante ver primero la anatomía? Es verdad, la anatomía es importante, pero yo quiero que se nos quede en la memoria, más que la morfología del órgano, su función, ¿ya? Y en este caso, desde el primer año nos dicen que el hígado es el laboratorio del cuerpo, pero hay que entender que no solo sirve como un laboratorio en sí, cumple muchas más funciones. Y como estamos viendo en la pantalla, a base de la función se va a ver también la falla, ¿ya? Para que usted lo entienda. ¿Ya? Vamos a colocar esto. Función. Aquí al ladito, falla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos recordando que dentro del mismo hígado en sí vamos a tener el metabolismo de la glucosa y de las grasas. Es importante recordar que ¿dónde es el mayor depósito de glucógeno del cuerpo? Músculo y el hígado, ¿no? ¿Y qué es el glucógeno en sí? ¿Alguien se anima a decir? Depósito de glucosa, ¿no es? Cuando uno sabe la respuesta, con autoridad la respuesta, ¿ya? Y si no la sabemos, igual hay que hablar. Porque si vos no lo sabes, ahí está tu docente que te corrige, ¿no? Bueno, entonces vamos pensando de ahí, ¿no? ¿Cómo será el perfil de un pacientito con una falla hepática? ¿Alguna vez nos va a llegar a la emergencia? ¿Alguna vez lo vamos a tener en internación? Así que vamos pensando un poquito. Si ya hemos comentado que ellos se encargan de la glucosa, ¿cómo se imagina que va a estar la glicemia del pacientito que está con falla hepática? Indiferentemente de cuál ha sido lo que ocasionó la falla, ¿ya? Seguramente en la exposición nos van a decir quizás ha sido una hepatitis alcohólica, una hepatitis viral, ¿ya? Quizás ha sido una patología autoinmune, algo provocó que ese hígado deje de funcionar. Y yo quiero irme al punto clave, al clímax de todo, ¿ya? Que sería, todos terminan en lo mismo, así como les dije, ¿no? Todas las patologías cardíacas terminan en insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo mismo, cualquier patología respiratoria, sea así asma, el enfisema cuando hace alguna motórax, etcétera, etcétera, va a terminar en una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a esperar que esté la glicemia de mi paciente hepático? ¿Alta o baja? Baja, ¿por qué? Acabamos de mencionar, ahí vemos que él metaboliza la glucosa por excelencia y la deposita en forma de glucógeno. Entonces, si yo tengo un hígado que no está trabajando bien, voy a esperar que la glicemia de ese pacientito primariamente esté disminuida, ¿no? Si es una falla hepática podríamos decir bien consolidada, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos cuando están en su punto clímax hacen hipoglicemia, ¿ya? ¿Qué otra cosita hay? Vamos a ver. El hígado se encarga también de la síntesis proteica, síntesis de hormonas, ¿ya? Va a ayudar, por ejemplo, en la producción de la urea y la desintoxicación de algunos elementos como el amonio, por ejemplo, ¿ya? Y también sirve de almacenamiento que ya comentamos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, que dijimos que el hígado es el mayor productor de las proteínas plasmáticas. Veamos qué podemos entender con eso. Proteínas, ¿ya? Pensemos en las proteínas. Su valor normal usted va a ver que siempre va a rondar de 6 a 8 gramos por decilitro, ¿ya? ¿Cuál es la proteína más abundante que tenemos? Vamos recordando la proteína que más abunda en el cuerpo. ¿Hemoglobina? ¿La qué? ¿Hemoglobina? No. ¿Y qué es la hemoglobina en sí? La hemoglobina es grupo hemo con globulina. Las globulinas son abundantes, pero no es la más abundante del cuerpo. ¿Bilirrubina? No es una proteína, ahí ya se va a acordar, es la albúmina. Imposible olvidarse, ¿ya? Ella va a estar entre 4 a 6 gramos de decilitro, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones de las proteínas en sí en el torrente sanguíneo? ¿Para qué me sirven las proteínas plasmáticas? ¿Ya? Uno, ellos van a salir como transporte, ¿no? ¿Transporte de qué? Transporte de algunas hormonas, ¿ya? Va a ser transporte de algunos lípidos que sean demasiado pesados,
Ahí tenemos la LDH y la HDL, ¿no? Entonces, ¿qué más? Además de ser de transporte, también van a tener una función importante y crucial en la cascada de coagulación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellas son parte, o sea, mejor dicho, son proteínas plasmáticas. Entonces vamos a ir escribiendo, por ejemplo. Las proteínas dijimos transporte, ¿no? Muy bien. Las proteínas, ¿qué más mencionamos? El transporte dijimos que era de hormonas y también podría ser quizás algunos lípidos, ¿no? Además, comentamos que forma parte de los factores de coagulación, ¿no? Entonces, ¿cómo? Además, ¿para qué serían las proteínas? Ellas mantenían algo que se llama presión. Ya vieron los trastornos hemodinámicos en patos, ¿sí, no? A ver, les refresco la memoria. ¿Ves el esquemita que yo les enseñé de la perfusión tisular? Aquí dijimos que teníamos una presión que usted aprendió que se llama hidrostática. ¿No? Estática. Aquí teníamos otra presión que se llama osmótica o coloidosmótica. ¿De quién depende la hidrostática? Ya dijimos, ¿no? Depende de la fuerza que ejerce el corazón y del volumen que está circulando en sangre. ¿Y de qué depende la osmótica? De las proteínas, ¿no? Entonces, este conjunto, tanto el volumen como la fuerza cardíaca, va a permitir que la sangre fluya hacia los capilares y tenga la fuerza suficiente para salir, en este caso, al espacio intersticial, ¿no? Dotándonos de oxígeno. Y en este caso, las proteínas son demasiado grandes, si no van a poder salir. Gracias a eso, se va a formar una presión negativa. ¿Ya? Para que usted se memorice, ¿cuál es la diferencia entre la presión positiva y la negativa? La negativa empuja, la positiva empuja y la negativa jala. ¿Ya? Entonces las proteínas ejercen una presión, aquí vamos a ver, este es positivo y este es negativo. Esas proteínas van a permitir que la sangre vuelva ¿a dónde? Del intersticio al espacio intravascular. ¿Ya? ¿Por qué me interesa saber eso? Porque ya les dije, a base de eso, yo puedo interpretar como mi pacientito con falla hepática. ¿Ya? Quizás más que la falla, o por ejemplo, de transporte de hormonas o de lipoproteínas, yo voy a ver algo que sea más impactante. ¿Ya? Por ejemplo, los factores de coagulación. Si yo tengo el hígado que está fallando, entonces, ¿cómo voy a esperar que estén las proteínas? Bajas, ¿verdad? Entonces, si están bajas, todas estas funciones van a caer, especialmente los factores de coagulación. Porque ya comentamos, ¿no? Nosotros tenemos dos vías. Dijimos que la vía extrínseca era 3 más 7 igual a... ¿Cuánto es 3 más 7? 10, ¿verdad? Muy bien. Entonces el factor tisular activa al 7 y el 7 activa al 10. De la vía intrínseca, dijimos que el 12 va a activar al 11. El 11 iba a activar al 9. Y el 9, con la ayuda del 8, iba a activar al 10. Este es la pieza clave que une ambos factores de coagulación. Aquí también comentamos que el 10 dividido entre 5, ¿cuánto era? 2. Entonces, el 10 con la ayuda del 5 va a activar al 2. ¿Qué era el 2 en sí? El 2 activa el 1. El 2 dice que era la protrombina, que se convierte en trombina, ¿verdad? Y la trombina hacía que el fibrinógeno se convierte en ¿qué? En fibrina, ¿verdad? Muy bien. Incluso habíamos comentado que teníamos algunos factores que son dependientes de la vitamina K. Pregunta de examen más adelante, por si acaso. Hay una memotecnia para que usted no se olvide. ¿Alguien ha visto qué es la vitamina K? ¿Sí? ¿Han visto en el hospital alguna vez? Cuando un paciente está sufriendo de algún trastorno hemorrágico, lo primero que nosotros hacemos, además de la hemostasia física o mecánica, es aplicar vitamina K. ¿Por qué? Porque hay factores de coagulación que dependen de la cantidad y concentración de la vitamina K. Entonces nosotros ayudamos administrando vitamina K.
Esos factores son esta mnemotecnia. Yo les digo para que usted no se olvide, porque cuando yo era estudiante yo tenía un auxiliar que igual, así como yo les hablo a usted, él nos hablaba a nosotros. Y eso ayuda harto porque son el factor número 10, 9, el 7 y el 2. Entonces, busquemos acá. ¿Quiénes dependen de la vitamina K? Ya dijimos el 10, que es el principal, que une a las dos. El 9, que es parte de la vía intrínseca, ¿verdad? El 7 es parte de la vía extrínseca. Y el 2, quizás uno de los más importantes, está en la vía común, ¿verdad? Entonces son piezas clave que participan en toda la cascada de coagulación. Entonces, sabiendo esto y viendo que posiblemente estén bajo las concentraciones de proteínas en el paciente hepático, de falla hepática, ¿cómo creen que va a estar mi pacientito? ¿Cómo va a estar podríamos decir, su coagulabilidad? No me sirve que me diga alterada, dígame cómo se altera. A ver, pensemos. Nada. A ver, más fácil la pregunta. ¿Va a sangrar o no va a sangrar? Va a sangrar y harto, ¿ya? Él va a ser formador de hematomas solo por mirarlo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la función de la hemostasia está muy disminuida porque todos estos factores están disminuidos. ¿A causa de qué? De la insuficiencia hepática que estamos teniendo por la mala producción de proteínas. ¿Se entiende el concepto, no? Entonces ahí vamos visualizando a nuestro pacientito. Ese pacientito dijimos que está con las glicemias bajas. ¿Su nivel de conciencia cómo va a estar entonces? Bajo. Bajo. Porque todas las células son demandantes de glucosa, pero el cerebro es una de las más demandantes. Entonces, eso va a hacer que quizás su estado de conciencia pueda estar un poco alterado. ¿Ya? 2, dijimos, no va a tener proteína, por ende va a ser un paciente que tiene mucha facilidad de formar coágulos. ¿Ya? Y anteriormente estaba comentando el famoso TP cuando estaban exponiendo, si se van acordando, ahí, cuando vieron el sangre, ¿no? Ahí hizo que no dio mucho tiempo ese día, ¿verdad? La cosa que el TP significa tiempo de protrombina. Ahí anótese porque esos términos que yo le estoy diciendo, usted no solo los va a ver en sus otras materias, lo va a ver cuando usted esté trabajando, ¿ya? Entonces, si yo le digo eso es porque de verdad le va a tocar, ¿ya? Entonces, cuando usted valora un tiempo de coagulación, nosotros vemos qué tan rápido coagula la sangre. Es decir, si tiene una buena concentración de protrombina, por ende significa que la cascada de coagulación está con un buen funcionamiento. Pero si ese paciente tiene un tiempo de protrombina muy largo, es decir, él se está tardando más de lo debido en coagular la sangre. Es decir, si nosotros tenemos un 100% de funcionamiento, ese pacientito seguramente va a estar en 50%. Yo tuve un paciente con falla hepática que llegó hasta el 30% del funcionamiento de la cascada de coagulación, porque su insuficiencia hepática ya era bastante duradera, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso para el paciente? Significa que cualquier tipo de lesión que tenga, para él puede ser potencialmente mortal. ¿Ya? Vamos desde ahí, ¿no? Otra cosita, si yo tengo poca proteína, ¿quién se va a encargar de la presión oncótica? Nadie, ¿no va? Porque las proteínas son los que mantienen la presión oncótica. Entonces, ¿qué significa eso para el paciente? Porque dijimos que la presión oncótica hace que el líquido plasmático que salió al intersticio vuelva al intravascular. ¿Ahora va a volver o no va a volver? No. No va a volver. ¿Y eso cómo se llama? ¿Edema? Edema. Me va a hacer edema. Y vamos a ir anotando igual. Ya. Esto es igual a edema. Muy bien. Ya. Sigamos. Estamos viendo que el hígado verdaderamente dijimos es el laboratorio del cuerpo. ¿Ya? Y van a haber sustancias, o mejor dicho, todas las sustancias que nosotros ingerimos, tanto alimentos como medicamentos, ellos tienen que metabolizarse en el hígado. Es decir, se tienen que biotransformar para que sean, para que usted me entienda, hidrosolubles. Es decir, para que cuando llegue al riñoncito
ese se pueda eliminar, ¿ya? O hay otros medicamentos que dentro del mismo hígado, en su metabolización, no va por la orina, sino que se va por las vías biliares, ¿ya? Y de las vías biliares se va por la caquita, para que usted entienda, ¿no? Entonces, van a haber algunas sustancias, como los compuestos, por ejemplo, del amonio, que no voy a poder eliminar, ¿ya? Usualmente eso debería irse por la caquita, ¿ya? Entonces, este pacientito lastimosamente comienza a retener los compuestos de amonio en el cuerpo, ¿ya? Y eso es interesante, ¿por qué? Porque da una de las patologías más bonitas que vamos a conocer y se llama encefalopatía hepática. Acuérdese, porque yo lo aprendí cuando estaba de interno, ¿ya? Y yo no quisiera que usted llegue allá a aprender lo que debimos aprender bien acá. Solo que yo entiendo, hay a veces que vemos patologías que son, parece raro, ¿por qué voy a aprender si es muy raro? Dijo, o lejos de, yo quiero ser cardiólogo, digamos, no me importan los demás. No es así, ¿ya? Encefalopatía, ¿ya? Nos puede dar encefalopatía. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que tengo un paciente con una encefalopatía? Porque este compuesto comienza a circular por la sangre, ¿ya? Y obviamente el torrente sanguíneo también llega hasta la circulación cerebral. Y cuando llega al cerebro, tiene una atracción por ese tejido, al punto de que se comienza a acumular ahí. ¿Ya? Se comienza a acumular. ¿Por qué? Porque no estoy consiguiendo eliminar, para que usted me pueda entender, ¿no? Entonces, yo tenía a mi paciente, un ejemplo, ¿no? Era un paciente tranquilo, un paciente colaborador, a pesar de tener estos signos que son de insuficiencia hepática que estamos hablando, era un paciente tranquilo, ¿ya? Cada vez que había que movilizarlo o hacer alguna valoración, un examen físico, él se dejaba. Y de la noche a la mañana comenzó a dormir todo el día. Y en la noche recién se levantaba. Las veces que uno le habla para que él esté, qué sé yo, para que nos comente si está mejorando, cómo se siente por dentro y todo eso, se pone agresivo, se pone muy aburrido. Entonces, a tal punto de querer quizás golpear a las personas. Y cuando uno le hace una pregunta que solamente él y su familia conocen, comienza a dar información incorrecta, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, ahí, a pesar de que el paciente esté despierto, el paciente está quizás desorientado, está confundido, y encima de eso tiene el sueño invertido, ¿ya? Mucho ojo con eso, porque yo me acuerdo que tras que teníamos ese pacientito, y él justamente ya estaba delirando, veíamos que estaba con más sueño en el día, y ya decíamos, no, parece que está haciendo encefalopatía otra vez, ¿ya? Entonces, en este caso la encefalopatía es hepática. Cuando estemos en renal vamos a ver que también hay encefalopatía renal, ¿ya? Es algo muy bonito de la medicina, ¿no? Mal para pacientes. Pero como les digo, comenzamos a acumular esos desechos tóxicos y ellos tienen que irse por algún lado, ¿ya? Entonces, se entiende el concepto, ¿no? Vamos a tener la conciencia bastante alterada, ¿ya? Muy bien. Continuemos. Ya, veamos por ejemplo los metabolitos y los fármacos que tienen desde los tejidos periféricos, ¿ya? Ellos obviamente, como ven, tienen que pasar por la arteria hepática y igual van a llegar hacia el hígado. ¿Quiénes son esos, por ejemplo? La bilirrubina, ¿ya? Si usted se acuerda cuando estábamos en hemato, habíamos mencionado que la hemoglobina se divide en dos grupos grandes, el grupo hemo y las globulinas. ¿Qué pasa con la globulina cuando el glóbulo rojo muere? Ya le hemos comentado la hemólisis, ¿no? En la hemólisis, digamos que usted estaba con malaria y el parásito se quedó dentro del eritrocito y él creció hasta que hizo que el eritrocito reviente, estalle. Se liberó todo su contenido citoplasmático, incluida la hemoglobina, y se dividió en esos dos grupos grandes. La globulina se va a reciclar, ¿para qué? Para formar más hemoglobina, ¿ya? Y aquí este grupo hemo se va a liberar el hierro, por ejemplo,
ese hierro igual se recicla para formar más hemoglobina. Y de ahí van a ser el compuesto base que va a formar la bilirrubina. ¿Ya? Esta bilirrubina, como habíamos comentado un poquito en la anterior clase, esa bilirrubina podemos decir que es demasiado liposoluble. A eso se le dice también no conjugada. ¿Ya? Escuche bien lo que voy a decir, porque después le van a preguntar pruebas de bilirrubina y usted tiene que entenderla para poder dar la respuesta, ¿no? Entonces, esa bilirrubina no conjugada tiene la facilidad de pegarse a los tejidos, pero gracias a Dios ella tiene que llegar hasta el hígado, donde se va a biotransformar, o como decimos, se va a conjugar y nos va a dar la bilirrubina conjugada, la que es hidrosoluble. Cuando usted escucha la palabra hidrosoluble igual, tiene que entender que ahora ese compuesto, como ya comentamos, puede pasar por el riñón y se puede filtrar. Si se filtra, por ende, se desecha a través de la orina, ¿no? Por eso su orina de usted es amarilla, ¿ya? Por el globininógeno. Entonces, esto es sinónimo de que el hígado está trabajando bien, ¿ya? Ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el recién nacido? El recién nacido tiene síndrome ictérico, es una ictericia fisiológica que tiene, se pone amarillito, ¿verdad? Entonces, ¿a causa de qué es eso? También ya hemos comentado, resulta que cuando nosotros tenemos al RN, él estaba compartiendo la circulación tanto propia como la materna, y esa circulación materna tiene bastantes eritrocitos. Entonces, una vez que el bebé ya está en la vida extrauterina, tiene que eliminar algunos glóbulos rojos para que llegue a su valor normal. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, una vez que se eliminen, porque igual se van a eliminar, se van a comenzar a morir, igual van a liberar este compuesto que yo les estoy comentando. La diferencia es que el recién nacido, el RN, tiene un hígado inmaduro. Ahora, si esa es la cuestión, ¿quién va a conjugar la bilirrubina del bebé? Si el hígado todavía está madurando en sus primeras etapas de vida extrauterina. Nadie, ¿verdad? Entonces, nadie va a conjugar esa bilirrubina. Y como les digo, esta que es no conjugada se va a los tejidos. ¿Y dónde puedo ver la ictericia? A ver, ¿quién me da ejemplo? La piel. ¿En qué regiones del cuerpo? Los ojos, muy bien. De los ojos, ¿dónde más? ¿En qué parte de los ojos? Las escleras. La esclera, muy bien. ¿Qué más? Hay un tip cuando usted esté trabajando o esté internado. El mayor punto de ictericia que es más fidedigno es sublingual, por si acaso. Le pide al paciente que levante la lengüita, obviamente al bebé no le va a decir, ¿no? Pero al paciente pediátrico o adulto le pide que levante la lengua y ahí no hay nadie que te pueda mentir, ¿ya? Porque hay pacientes que tienen quizás el ojo, la esclera un poco más manchadita, ¿no? Entonces medio que uno comienza a dudar. Pero le pide que levante la lengua y ahí claringo se va a ver, ¿ya? Si está histérico, eso va a estar amarillo, ¿no? Si está cianótico, va a estar azul, ¿ya? Entonces, ¿se entiende el concepto, no? Esa ictericia fisiológica del recién nacido es por la hemólisis que está sufriendo para llegar a los valores normales de los glóbulos rojos. Pero en el paciente hepático, estamos hablando de una falla hepática ahorita, ¿no? Estamos con un paciente con insuficiencia hepática. ¿Será que lo vemos ictérico o no? Sí. Claro que sí. De hecho, las hepatitis se caracterizan por ser ictéricas, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿por qué va a ser la ictericia? No hay conjugación. ¿Ya? ¿Por qué vamos a tener bastante... ¿Qué bilirrubina vamos a tener más? ¿La conjugada o la no conjugada? La conjugada. No conjugada. No conjugada, ¿no? Muy bien. Ese término, por ejemplo, es muy interesante ver cuáles son las ictericias que... hablar de los síndromes ictéricos. ¿Ya? Porque no es la materia, pero de todas formas les doy un adelanto. Las ictericias pueden ser pre-hepáticas, pueden ser hepáticas y pueden ser post-hepáticas. La ictericia del neonato es pre-hepática, ¿por qué? Porque
porque hay una hemólisis, ¿no? Y la hemólisis, que habla de la ruptura del eritrocito, se libera la hemoglobina y ya les mostré, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cuál es la bilirrubina que se ve más? ¿La conjugada o la no conjugada? La no conjugada, ¿no? A esta se le llama bilirrubina indirecta. No se olvide, ya lo va a ver en otras materias, pero prefiero que ya esté preparado. Las ictericias hepáticas es por un problema netamente hepático, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver tanto la alteración de la no conjugada como también de la conjugada, que se va a llamar bilirrubina directa. Esa es la. No te digo. Ya la bilirrubina total tiene que ser menor al 1, ¿ya? Y generalmente la directa era 0,8 y la directa es 0,2. Y juntas hacen el 1 de los, ¿no? Y las poshepáticas, ¿dónde voy a ver esas ictericias? A ver, ¿quién se anima a decirme? ¿Cirrosis? Si es cirrosis, estamos hablando de un problema hepático, ¿no? Pero en este caso es poshepático. ¿Qué viene después del hígado? ¿La qué? ¿Ah? A ver, doctor. A ver, piensen. ¿La qué? La muerte. Después quiero que hablen, aunque ustedes sean si se equivocan o no. Tienen que hablar. ¿La qué? Cálculo biliar. Muy bien, las vías biliares vamos a tener ahí. ¿Ya? Y resulta que, y es lo que yo les había comentado, hay medicamentos y también hay muchas sustancias del cuerpo que se van a eliminar por la bilis, ¿no? Y en este caso, ¿para qué sirve la bilis? ¿Alguien se ha preguntado para qué me sirve? Muy bien, ellos saponifican la grasa, es como el jabón de lavavajillas, ¿no? Ese hace que la grasita se comienza a diluir y a desintegrar, ¿no? Lo mismo, la bilis, cuando usted está comiendo su churrasco, es ahí donde más se está liberando la bilis, ¿ya? ¿Y dónde se almacena? En la vesícula biliar, ¿no? Entonces, cuando usted come su churrasquito, la vesícula se exprime, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente que tiene el cálculo? Se obstruye. Tenemos acá el cuellito y aquí tenemos un cálculo único que está obstruyendo la luz del cuello. Un conducto. Entonces, usted está comiendo su churrasco, eso se exprime, pero no puede liberar su contenido. Lo que a usted le va a generar el cólico biliar. A ver. Y toda esa, la bilis que tenemos ahí no se va a poder liberar hacia el tracto digestivo. Entonces tiene que comenzar a acumularse en los tejidos, ¿ya? Eso también vamos a ver que es parte de la bilirrubina, o mejor dicho, de las ictericias, pero es por la bilirrubina directa, porque ya hemos pasado el hígado. Solo que en este caso no se está consiguiendo eliminar, ¿no? Bien. Vamos a ver ahí igual el carga de los metabolitos de hormonas y de fármacos. Es verdad, hay medicamentos. Esto quedó claro, ¿sí, no? ¿Dónde estaba? Sí. Esto de aquí quedó claro, ¿no? El tema de la bilirrubina. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, viendo la parte de los medicamentos, es verdad que hay medicamentos que pueden producir una falla hepática, ¿ya? Son hepatotóxicos. Entonces, mucho ojo cuando usted esté en fármacos y está aprendiendo el tema de toxicidad. Es importante que siempre tomamos eso en cuenta. A veces uno no le da importancia, por ejemplo, al paracetamol. Y a veces el paciente se lo toma una semana, 2 semanas, porque sigue con el dolor, porque no está haciendo el tratamiento que corresponde. Entonces, solo por tomar paracetamol, él piensa que se está haciendo bien, pero en realidad está intoxicando a su hígado. Es decir, está comenzando a, 1, a hacer lo que trabaja en doble, y 2, que se comiencen a acumular los metabolitos tóxicos de ese fármaco, ¿ya? También se encarga de los nutrientes. A ver si nos vamos acordando aquí del espacio. Resulta que cuando usted come, aquí voy a hacer la boca, están los dientes, y aquí viene la cavidad oral, orofaringe, laringofaringe, y ¿con qué continuamos? Epiglotis. Ya, esa es parte de la vía aérea. ¿Ya? En este caso continuamos con Esófago. el esófago, ¿no? Aquí tenemos el esfínter esofágico superior, sigue el esófago, hasta que llega al cardias, y aquí hay una compuerta que se llama esfínter esofágico inferior. Mucho ojo porque lo abre en materias superiores.
Tenemos el cardio, que es la porción más apical del estómago. Ya, tenemos la contractura mayor, contractura menor. Tenemos aquí el andro pilórico, el píloro, ¿no? Y se acabó ahí. ¿De ahí qué más tenemos? Duodeno, ¿no? Primera porción, segunda porción, tercera porción que es ascendente, se forma el ángulo de el ángulo de no me puedo olvidar, ¿no? Porque me van a tumbar en hemorragia digestiva. El ángulo de Trace, ¿no? Muy bien. Y de ahí comenzamos a tener toda, no voy a dibujar los 9 metros de yeyuno y equilibrio, ¿no? Entonces tenemos ahí yeyuno, tenemos el ilio, hasta que este se comunica con Ciego. el colon. ¿Qué parte del colon? Ciego. Ciego. ¿Y quién los une? La válvula Iliocecal. Muy bien. Aquí tenemos la colita del apéndice vermiforme, ¿no? Y de ahí tenemos colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y ampolla recta, ¿no? Y finalmente el ano. Entonces, ¿qué pasa cuando usted come? Digamos que usted se comió el pollito que había enclausurado el año pasado. Entonces viene aquí la alita del pollo, aquí se disuelve, se digiere con las enzimas que se encuentran en el jugo gástrico, pasa a lo que es el duodeno y al intestino delgado. ¿Para qué? ¿Para qué llega? ¿Qué hace en el intestino delgado? Se absorbe. ¿Y dónde se va ahora? Hagámosle un zoom aquí, miren. Aquí tenemos, digamos que este es el enterocito, su mucosa, y debajo de la mucosa debería haber la submucosa que está llena de vasos sanguíneos. Entonces, ese nutriente, digamos que ahí está absorbiéndose un aminoácido, tiene que pasar de la membrana de la célula, el citoplasma, la membrana basal, el intersticio, hasta llegar al endotelio del vasito, ¿no? Y ese vasito en realidad es una vena. ¿Qué vena será? Muy bien, doctora, son las mesentéricas. Ahora, una pregunta típica de anatomía. ¿Cómo se forma la vena porta? ¿Será que es importante que no me olvide? Bueno, en la medicina hay muchas cosas que son importantes, pero usted tiene que aprenderse lo básico, ¿no? A no olvidarse, porque si usted quiere aprenderse lo más difícil, se olvida de sus fundamentos básicos y después cuando usted con el paciente no sabe ni por dónde comenzar. Tenemos la mesentérica inferior, deberíamos tener la mesentérica superior. Se van a juntar y hay una venita más que se agrega ahí. ¿Ya? ¿Qué órgano será ese? Vasoplénico. El vaso, ¿no? Entonces ellos van a formar la vena porta. Este es el sistema porta. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esa vena? Llevar los nutrientes que estamos absorbiendo del tracto gastrointestinal y llevarlos al hígado. ¿Para qué? Para que se biotransforme, para que se metabolice. ¿Ya? Eso queda claro, ¿no? Muy bien. Entonces, después de eso, vamos a ver que una vez que se biotransforma, sale a través de las venas hepáticas y llega a la cava inferior. Y de la cava inferior ya deberíamos llegar al corazón, ¿no? Y de ahí la sangre se circula. De hecho, cuando usted el fármaco, le van a preguntar cuál es el fenómeno del primer paso. A ver, ¿quién ha expuesto eso? Porque creo que ya han avanzado hasta ahí, ¿no? ¿No? A mí me salió esa pregunta, la verdad, primer paso, segundo, cuarto, si no me equivoco. Ya. Pero, Ya, resulta que se refiere a lo siguiente. Cuando hablamos del tracto gastrointestinal, vamos a ver que la única manera de llegar al hígado es a través de estos vasos. Pero si usted se da cuenta, no son los únicos vasos que hay en todo lo que es podríamos decir, el tracto gastrointestinal. Vamos a tener, por ejemplo, algunas venitas hemorroidales que ellas van a omitir ese paso. Directamente llegan a la cava inferior, omiten ese paso. ¿Ya? Vamos a tener algunos vasos, por ejemplo, los que están en la cavidad oral, los que están en la faringe, que también van a tener comunicación directa
en este caso con la cava inferior, ¿no? Y van a haber otros que quizás van a recibir algunas ramas de la vena porta, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos una comunicación con las venas esofágicas. Va a haber comunicación con algunas venas que se van a comenzar a exteriorizar y van a tener relación, ahí lo hice muy bien, van a tener relación con la cavidad abdominal del paciente. ¿Ya? Mucho ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a ir a una de las patologías que son una de las más interesantes, ¿ya? Resulta que cuando usted tiene digamos que usted tiene esteatosis hepática, ¿ya? Su médico le dijo, mire, tiene que dejar de comer grasa, porque usted está de esteatosis grado 1, está yendo a la esteatosis grado 2, ¿no? Uno no le da importancia, sigue comiendo su churrasco, porque aquí en Santa Cruz se come bastante carne con grasa, y resulta que al transcurrir de 10 años, uno ya comienza a presentar síntomas, ¿ya? Y parte de esos síntomas, mucho ojo, son los siguientes. Eso se debe gracias a que el hígado comienza a cambiar su morfología, porque el hígado no es que sea blandito, pero tampoco es una piedra, ¿ya? Es sólido, es rojo, pero no debería ser ni con piedra, ni tampoco debería ser nodular. Pero en este caso, este hígado, para que usted, en palabras simples lo entienda, se está chamuscando. No es el hígado que teníamos anteriormente, ¿no? Se está chamuscando, es uno más pequeño, está lleno de nódulos. Y gracias a este problema, todas mis funciones hepáticas están disminuyendo, ¿ya? Chao glucosa, chao proteínas, hola desechos tóxicos, hola bilirrubina en altos niveles. Esto que les estoy comentando se llama cirrosis. Y la cirrosis es un paso previo a dos cosas: la insuficiencia hepática y Cáncer. ¿cuál cáncer? Les van a preguntar cuál es el cáncer. Carcinoma hepático o carcinoma hepatocelular, nombre y apellido. Al menos ahí sí es necesario que usted se lo aprenda bien, ¿ya? Entonces, hasta aquí alguien no está entendiendo, por si acaso. ¿Estamos bien? ¿Todos me están siguiendo? ¿Sí? Yo sé que gran parte de esto sabían, y si no, va a ser esta materia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a comenzar a ver acá? Resulta que ese hígado está tan pero tan rígido que no deja ni siquiera pasar la sangre. ¿Qué sangre? La sangre del sistema portal. Así que, como la sangre tiene demasiada resistencia y no puede conseguir entrar acá, va a comenzar a aumentar la presión a este nivel, dando algo que se llama hipertensión portal. Entonces, ¿la sangre qué va a hacer? Lastimosamente termina volviendo, ¿no? Entonces va a haber como un flujo medio turbulento porque va y viene, ¿ya? Y uno de los grandes problemas lo vamos a ver, por ejemplo, muchas veces se puede acompañar esto con una ligera esplenomegalia. Si sucede esto, seguramente vamos a ver que la sangre que llegaba de los vasos esofágicos van a volver y vamos a ver algo que se llama varices, por ahí usted escuchó, esofágica. Si le preguntan a qué se debe la varice esofágica, por la hipertensión portal causada por la cirrosis hepática, ¿ya? Entonces se forman las varices, es decir, la dilatación de las venas. Bien, y esto también sucede, ya habíamos dicho que tenía conexión con el flujo de las venas que están a nivel del abdomen, en este caso las venas superficiales. Y me va a dar un signo que es muy bonito, nunca se olvide de eso, ¿ya? Por ahí alguien lo escuchó, ¿ya? Las venas comienzan a distribuirse de esta manera, ¿ya? ¿Alguien ha visto eso alguna vez? Este es el signo de cabeza de... A ver, ¿quién latina? Comienza con M. ¿Ah? M-E. M-E-D. Nada. Medusa. Nunca se olvide de eso, ¿ya? Usted ve un paciente que está así, dice, puede ser un paciente cirrótico, ¿no? Otra distribución puede ser así, mire, yo voy a dibujar al paciente. ¿Ya? ¿Eso se va a ver superficialmente? Sí. Va a haber
otro término que se llama así, miren. Aquí tenemos el ombligo intacto. Y se ve varias venitas así, ¿no? A esto se le llama circulación colateral. Colateral. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se debe? Ya saben, ¿no? Hay una hipertensión a nivel portal y eso está haciendo que el flujo comience a hacerse turbulento y aumentar en niveles que son vulnerables. ¿Ya? No se olvide de eso. Además de eso, dijimos que teníamos una disminución de la presión gótica, donde íbamos a ver edema. Eso, sumado a la hipertensión portal, va a hacer que mi paciente, aquí lo voy a hacer de perfil, ¿ya? Aquí están los bracitos, las piernitas, porque el paciente hepático es un paciente flaco, y el abdomen así. Parece una gestante, pero él es hombre. Y encima de eso tiene la circulación colateral, tiene el signo de cabeza de medusa. Paciente cirrótico. No se olvide de eso. Entonces está entrando en una insuficiencia hepática. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entiende ese concepto? Muy bien. Algo interesante aquí. También el hígado se encargaba del metabolismo de las grasas. Entonces, si el hígado está trabajando mal, es como ustedes se acuerdan, cuando una persona está en un ayuno no le digo ayuno por el examen, ¿no? Yo le digo, digamos que usted se perdió en la selva, ¿no? Y como solo comía KFC, solo comía Starbucks, no sabe cazar del monte, no sabe comer las frutas que hay ahí. Entonces usted se está muriendo de hambre porque está en un ayuno obligatorio, como se dice, ¿no? ¿El cuerpo qué va a usar al principio? Va a usar todas las reservas que tenemos de glucosa. Muy bien. ¿Dónde dijimos que están las mayores reservas de glucosa? Hígado y los músculos. Músculo y el hígado. Muy bien. Entonces, usé todos mis recursos. Estoy con una hipoglicemia fatal porque no estoy consiguiendo obtener la suficiente glucosa, ¿no? ¿De dónde voy a sacar energía? ¿De dónde creen si no tengo acceso a la glucosa? ¿Han escuchado que dicen que los gorditos viven más que los flaquitos en este tipo de situaciones? Por la grasa. Por las grasas. Muy bien. Cuando no tenemos acceso a la glucosa para formar ATP, nosotros podemos usar el metabolismo de los lípidos. Formamos el ATP, solo que disminuimos en grandes cantidades nuestra reserva de glucosa y además de eso, formamos algo que se llama, anótese ahí, cuerpos cetónicos. Ese cuerpo cetónico va a disminuir el pH de su cuerpo. Si se disminuye, ¿se hace más ácido o más alcalino? Ácido, muy bien. Y si tengo más ácidos en el cuerpo, voy a tener un trastorno que se llama acidosis. ¿Qué cosa? Hay dos tipos de acidosis, ¿no ves? Respiratoria y metabólica. Metabólica, ¿no ves? Muy bien. Bien, eso sucede en casos extremos, ¿no? Ojo, que ¿dónde más puedo ver esto? A ver, por ahí alguien se le iluminó un poquito. Nosotros tenemos mucha gente aquí en Santa Cruz que dice que es como los narcos. Tiene mucha plata, pero no puede usarla. ¿Ya? Entonces, tenemos los diabéticos. Ellos tienen bastante glucosa circulando en sangre, pero no pueden disponer de ella porque hay un problema con su insulina. Tiene resistencia a la insulina. Entonces, para que ustedes sepan, ya que ya está mi gráfico, aquí también debería pasar glucosa, ¿no? Y cuando la glucosa llega a la célula, hay un portero que se llama insulina. Y la insulina le dice, usted tiene su ticket, así que puede pasar. La insulina permite que la glucosa entre a la célula. Entonces, si usted se comió su pollito de 10 pesos, de aquí al frente, ¿no ves que lo vende? Su glicemia de usted estaba en 180, pero gracias a esta accionar de la insulina, fue disminuyendo hasta que llegó al 90. ¿Por qué disminuyó la glicemia? Porque se la está distribuyendo a los tejidos. Muy bien. Ahora, si usted es diabético y tiene resistencia a la insulina, o si usted tiene diabetes tipo 1 y no tiene insulina porque su páncreas echó más audio, ¿no? Entonces, esa insulina no va a disminuir, va a seguir subiendo, se va a acumular, de 100 en 100, digamos. Entonces,
tenemos un montón de reservas de energía en el cuerpo que no podemos disponer de ellas. Entonces esa célula se está quedando sin nutrición, sin alimentación. Ahí es donde el paciente diabético, generalmente el diabético tipo 1 más que el tipo 2, debuta con algo que se llama cetoacidosis diabética. Acuérdense de eso porque yo les digo que a veces en la medicina nos centramos tanto en las patologías, digamos, de consulta. Y está bien ser maestros en la consulta, pero también es bueno saber las patologías que son, podríamos decir, potencialmente mortal para el paciente, ¿ya? Y la cetoacidosis es suficiente para matar al paciente diabético en su debut de crisis diabética, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos acá? Aquí, ¿no? Entonces, el diabético no usa su glucosa. ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? En este caso, usa los lípidos. Por eso el diabético tipo 1, usted lo ve un palito, usted lo ve flaco. En cambio, en el tipo 2, generalmente no es flaco, es gordo, no es obeso, digamos. Pero el tipo 1 es flaco, ¿por qué? Porque todo el tiempo y constantemente está usando sus reservas de energía, ¿no? Entonces, lo malo de eso es, como les digo, que puede debutar de esta manera, ¿ya? Y ya en su momento vamos a hablar de diabetes, es muy bonito. Bien, continuamos. Y ven que yo sigo en la primera diapositiva, ¿no? ¿Qué estás apagado? Es el destino, dice. A ver. Bien, hablemos un poco de los metabolitos que una vez que están del hígado se comienzan a distribuir en el cuerpo. La glucosa, es verdad, porque cuando tengo niveles bajos de glucosa, para eso está, hay una hormona que seguramente los chicos que estén en páncreas exócrino nos van a comentar. Perdón, endocrino. ¿Cuál es la contraparte de la insulina? A ver, porque dice que todos tienen su némesis, ¿no? ¿No era el glucagón? El glucagón, muy bien, doctor. ¿Qué hace el glucagón? ¿Cuándo se activa? ¿Y para qué me sirve? A ver, pensemos. Aquí van a venir a pensar. A ver, comencemos al revés para que usted llegue al diagnóstico aunque sea por descarte. ¿Qué hacía la insulina? Transporta glucosa. ¿Y eso cómo afecta a la glicemia? La aumenta. ¿La aumenta? La mantiene ¿O estable. la disminuye? La disminuye. Entonces la insulina es hipoglicemiante. ¿Y cuándo se estimula la insulina? Cuando tengo niveles altos de glucosa. Bien, ya estamos entendiendo el concepto. Ahora, si yo estoy diciendo que el glucagón es el némesis, ¿cuándo se estimula el glucagón? Cuando hay aumento de glucosa. No. Cuando había aumento dijimos que se activaba la insulina. Cuando hay disminución. Cuando hay disminución. Muy bien, cuando usted está en su ayuno prolongado, ahí porque solo está estudiando fármacos, ni siquiera fisiopatología. Entonces, tenemos niveles bajos de glucosa en los tejidos, ¿ya? Y también en sangre. Ahí se activa el glucagón que lo sintetiza el páncreas. Y ese glucagón va a comenzar a estimular todos los depósitos de glucógeno que tenemos tanto en hígado como en músculos, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Que se movilicen y se vayan a la circulación y se van a degradar en glucosa, ¿no? De esa manera se dice que el glucagón es hiperglicemiante y la insulina es hipoglicemiante, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces, el hígado debería distribuir la glucosa al cuerpo cuando tiene pocos niveles de glucosa, ¿no? Pero si tengo el hígado mal, el glucagón está estimulando el hígado, pero no hay respuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo la insuficiencia hepática. Por eso habíamos comentado que los niveles de insulina deberían ser bajos, ¿no? Es otra cosa que ya se mezcla la hepatopatía con la diabetes. Ahí puede suceder algo paradójico, que a pesar de que debería haber hipoglicemia, él siga manteniendo la hiperglicemia, ¿no? Eso es lo bonito después cuando todo se chipa. Muy bien, proteínas plasmáticas, dijimos que el hígado es el mayor productor de proteínas. Entonces las proteínas deberían circular en el plasma. ¿Cuáles? Ahí vemos, ahí voy a hacer un truco, tenemos la albúmina, factores de coagulación y angiotensinógeno. ¿Para qué dijimos que servía el angiotensinógeno? Para transformar angiotensina en angiotensina 2. Ella se va a convertir en angiotensina 1 por la acción de quién. Ouch, eso no me puedo olvidar. No era Aldo.
¿Renina? La renina, muy bien, doctor. La renina, eso dijimos que lo vimos en hipotensión, cuando estábamos en vascular, y lo vimos en cardio, en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Así que no se puede olvidar. Entonces, si tengo bajos niveles de angiotensinógeno, ¿cómo creen que va a estar la presión del paciente hepático? Subida, hipertensión. A ver, pensemos bien. ¿Cuánto se activaba la renina? ¿Cuál es el estímulo para que se libere la renina? Cuando hay hipotensión. Hipotensión. Y el cuerpo responde con o mejor dicho, con un aumento del volumen para subir la presión. Pero si tengo bajos niveles de angiotensinógeno, Va a haber hipotensión. exacto. Una característica del paciente hepático, vamos a poner aquí, gracias a estas proteínas vamos a tener hipotensión. De hecho, es tan terrorífico, así como para hacer un libro, que ese paciente es dependiente de vasoactivo. Cuando usted escuche la palabra vasoactivo, acuérdese del esquema que yo le enseñé. Teníamos a ver la circulación central o el drenaje central y los drenajes periféricos. Cuando usted escuche vasopresor o vasoactivo, cerramos, es un medicamento que cierra los compartimentos periféricos. ¿Para qué? Para que el drenaje central aumente. ¿Ya? No sé si me va captando ahí. Sí, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Por qué le damos vasoactivos, por ejemplo, al paciente hepático? En este caso es porque no tenemos cómo mantener la presión de una manera natural, ¿no? Entonces, tenemos que darle ese soporte. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si sigue disminuyendo la presión? ¿Qué va a disminuir? Ya aprendimos cuando hablamos de choque. Si disminuye la presión, disminuye por ende la perfusión de los tejidos, ¿no? La perfusión tisular. Esta esquemita de acá, ¿no? Si baja la PA, por ende baja la perfusión tisular. Y vamos a entrar en un estado de choque. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos recordando algunas cositas. Y sigo en una sola imagen. Muy bien. La urea igual, ¿no? Y algunos compuestos como la vitamina D y algunos otros metabolitos. Pero yo voy a tener alteración de esos metabolitos igual. ¿Por qué? Porque no estoy con una buena producción, o mejor dicho, con un buen funcionamiento del laboratorio que es el hígado, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras regiones? Por ejemplo, todo lo que se absorbe en el tracto digestivo, como ahí vamos a ver la bilirrubina. Bueno, en este caso esa bilirrubina, por si acaso, es la de la misma bilis. ¿Ya? Mucho ojo con eso, ¿no? Para que no se confunda. Tenemos nutrientes, tenemos fármacos, algunas sustancias extrañas igual. Todo lo que usted come, en pocas palabras, a través de la circulación portal, llega al hígado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice que la bilirrubina se absorbe también por ahí? Porque yo ya les dije, parte de la bilirrubina se encuentra en la bilis. ¿Sí, no? ¿Y la bilis dónde se elimina? En el tracto digestivo. Entonces va a haber algo que se va a llamar reabsorción. O sea, lo elimino y parte de lo que yo eliminé se puede volver. Y también de la cajita. ¿Ya? Entonces, los nutrientes ya comentamos. Los fármacos también pasan por la vena hepática, la vena porta y esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Y qué va al conducto biliar? Todo lo que se secreta en el duodeno, porque sabemos que las vías biliares, no digamos que sabemos, vamos recordando. Si tenemos el hígado, ¿cuántos lóbulos tiene? Dos. Los lóbulos anatómicos que estamos viendo a nivel macroscópico, ¿no? Son dos, ¿no? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. De ahí van a salir dos vías biliares que van a ser el conducto hepático, en este caso derecho y el izquierdo. Y juntos van a formar conducto común. Muy bien, el hepático común. Aquí al ladito yo tenía, vamos a ver, aquí tenía lo que es la vesícula biliar y ella, así lo vamos a hacer, ¿ya? Así. Ella también va a liberar su contenido a través del conducto colédoco. ¿Cuál es el conducto de la vesícula biliar?
Comienza con C también. Cístico. Muy bien. El conducto cístico se va a comunicar ¿con quién? Con el conducto hepático común. Y ellos juntos van a formar ahora sí, el colédoco. ¿Y ese colédoco dónde va? Al duodeno. Al duodeno. ¿Qué parte del duodeno? Segunda porción. A la segunda porción del duodeno, ¿no? Muy bien. ¿Qué ampolla se encuentra ahí recibiendo el cubo biliar? La ampolla de... ¿Dijeron por ahí? De váter. Muy bien, muy bien. Entonces por ahí vamos a ver que se eliminan sales biliares, la misma bilirrubina que estamos comentando, ¿ya? Para algunos aguas ser minerales con algunos iones que son de carga positiva y fosfolípidos, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cosa importante. Además del amonio, resulta que el hígado se encarga de metabolizar los tipos de estrógeno o las sustancias derivadas del estrógeno que tenemos en el cuerpo. ¿Ya? Él se encarga de hacer la conversión enzimática, ¿no? Y en el hombre también nosotros tenemos ciertos niveles de estrógeno que están circulando, solo que el hígado se encarga de metabolizar. Y si el hígado no los metaboliza, vamos a tener podríamos decir un estrógeno que nos haga más femenino. Entonces, un paciente hepático, usted va a ver que tiene algo que se llama ginecomastia. Es decir, usted ve que tiene la glándula mamaria un poco más formada que un hombre normal. ¿Eso a qué se debe? A que el hígado, como les digo, también metaboliza, en este caso, hormonas, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, eso puede hacer que tengamos ese signo clínico, ¿no? ¿Qué más dijimos que veíamos en el paciente? Hace edema, especialmente de miembros inferiores, ¿ya? Pero también puede hacer ascitis, ¿no? Y esa ascitis, si sigue creciendo, va a provocar una neumopatía restrictiva. ¿Por qué? Porque el líquido va a ser tan grande que no va a dejar que el pulmón se expanda. Y ese pacientito con la ascitis va a hacer que ese paciente pueda morir de insuficiencia respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Paracentesis. Drenaje. Hay que drenar ese líquido ascítico. Muy bien. ¿Qué más teníamos? Ya. Como no teníamos cómo eliminar o cómo metabolizar ese amonio, se comienza a acumular en sangre, ¿no? Dijimos que viaja a los tejidos, llega al tejido encefálico y da algo que se llama encefalopatía hepática. ¿Ya? Es una de las más interesantes, por si acaso, porque hay una escala que creo que estaba en el libro, no sé si la van a mostrar en el libro. ¿De cuál? Por la citis. ¿En qué patología se ve? Dice. Especialmente la hepática, por la cirrosis. Pero hay otras patologías que pueden dar igual hipertensión portal. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser igual una insuficiencia cardíaca derecha, en este caso, del lado derecho. ¿Hipotensión o hipertensión, doctor? ¿Dónde? En la corta, sí. Hipertensión. Hipertensión. ¿Por qué? Porque hay algo mecánico que ocluye el vaso, ¿no? Está obstruyendo. Aquí lo tenía antes que me deje de inspirar. Deme un segundito. Esta escala fue mi tormento cuando estaba en medicina interna. Julia estaba lleno, ¿eh? Valeria me dijo que estaba Julia. Esta escalita nos servía para saber mejor dicho, si ese pacientito hepático estaba con buen pronóstico o no. ¿Ya? Voy a intentar hacerlo más grande, no sé si se va a poder ver. Esta escala, era la de Childhood. Este de aquí ya se agregó, el turco. Pero era la de Childhood. Esa. ¿Ya? Entonces, nosotros tomábamos estos valores de referencia. La albúmina. La albúmina, ¿por qué? Porque el hígado dijimos que es el mayor productor de albúmina. Entonces, aquí se dividía en 3 grados, donde obviamente íbamos a tener los valores normales. Es muy raro que haya el aumento, ¿no? Pero que haya la disminución. Nos fijamos qué tanto disminuía la albúmina. Para saber si el paciente estaba demasiado crítico o no. Otra cosa que tomábamos en cuenta era la acumulación de la bilirrubina. Mientras más alta, más puntaje tenía el paciente, ¿no?
Entonces, mientras más alto sea su puntaje del paciente, tenía más chance de mortalidad, para que se comprenda el concepto. Otro, prolongación del PT, o en este caso del tiempo de protrombina. Ya dijimos, ¿no? La protrombina tiene un tiempo normal para coagular. Y mientras más tarde la persona en coagularse, significa que esa protrombina está trabajando menos. ¿Ya? Significa que hay alteraciones de los factores de coagulación. Entonces, mientras más tarde, por ejemplo, aquí vemos 4 segundos, 6 segundos, y cuando vemos que está mucho mayor de los 6 segundos, ya lo clasificamos con el peor puntaje, ¿no? Otro que tenemos la citis, que ya hemos comentado, ¿no? El edema de cavidad abdominal. Si estaba ausente tenía puntaje 1, ¿no? Si estaba controlado, es decir, que no ha crecido mucho, ya le damos el puntaje 2, pero si es refractaria, ¿qué será refractaria? Yo le doy furosemida, el paciente orina, baja un poquito la barriga y después otra vez vuelve a acumular. Acumula mucho, hago la paracentesis y otra vez el paciente vuelve a acumular. A eso se refiere con el término refractario. ¿Ya? Entonces, si era refractario, recibía el peor puntaje, ¿no? Y si tenía encefalopatía, igual lo mismo, ¿no? Si no había, era puntaje 1. Si estaba controlado, es decir que, por ejemplo, solo tenía un sueño invertido, solo dormía de día y estaba despierto de noche, ¿no? Recibía el puntaje 2. Y si era refractario, es decir que, además de tener el sueño invertido, tenía los cambios de humor, estaba confundido, estaba desorientado, entonces ya recibía el peor puntaje, ¿no? Entonces, así podíamos ver si ese pacientito iba a tener un buen pronóstico o no. ¿Ya? Y este paciente, si está estable, va a estar seguramente en sala de medicina interna. Y si está inestable, lo más seguro es que va a pertenecer a terapia. ¿Ya? Muy bien, chicos, yo me quedo ahí. Vayan a descansar. Nos vemos a las 10:10.